Buenas tardes para todos, un cordial saludo en nombre de Vaz Café. Mi nombre es Jaime Alfredo Romero Montoya, soy el capacitador para esta jornada de esta tarde. Reciban de verdad un cordial saludo en nombre de nuestro director de Vaz Café, el doctor Diego Sánchez, de Ginette también de Vaz Café, quien está muy atenta para el desarrollo de esta jornada de capacitación. Gracias por sacar un espacio del tiempo de trabajo, que siempre estamos muy ocupados, pero es interesante darle tiempo también a estas actividades de fortalecimiento de las competencias. En el día de hoy vamos a desarrollar entonces la temática relacionada con el control de accesos y la seguridad física. Como les decía entonces, la actividad de control de accesos y la seguridad física como un factor importante para mantener nuestra seguridad en nuestra cadena de suministros, en nuestras empresas. Es muy importante desarrollar esta temática, que es el objetivo del día de hoy. Aquí traigo una frase, no sé si algunos ya la habrán visto, pues dice que el control de la seguridad es proporcional a la gestión de riesgos y a la cultura organizacional. No sé si ustedes compartan conmigo este concepto. Si ese control de la seguridad estaría basado o apalancado en la capacidad que tenga mi organización para hacer la gestión de riesgos y en la capacidad que tenga mi organización o la madurez que tenga en su cultura organizacional para manejar todo el tema de la seguridad. Para que haya un control dentro de todo el sistema de seguridad de mi empresa, de mi organización, ¿será que yo tengo que hacer gestión de riesgos? Sí, señor. Sí, total. Me parece que es una frase muy completa porque primero tenemos que identificar cuáles son los riesgos que tiene la empresa y así podemos identificar cuáles son los controles que debemos tener en el tema de seguridad. Y segundo, pues que todo el personal de la compañía conozca los riesgos a los que estamos expuestos para así tener un mejor control en el tema de seguridad. Sin duda, no bastaría con que yo identifique riesgos, si no llevo esos riesgos identificados a su aplicación, a implementar controles y que esos controles sean conocidos, aceptados, comprendidos e implementados, usados por nuestro equipo de trabajo, por todos los colaboradores, inclusive por los visitantes. Es importante que eso pues se conozca, se le dé a conocer a las personas, se lleve a aplicación y haya una madurez en los temas de seguridad, porque en ocasiones encontramos que tenemos una resistencia. ¿Por qué tengo que registrarme en esa planilla? ¿Por qué todos los días tengo que dejar el registro de la hora de ingreso y de salida? ¿Por qué son tan cansones? Esos de seguridad molestan mucho. No, eso cuando hay cultura organizacional, la gente entiende y comprende que son mecanismos de control que nos van a proteger a todos y van a proteger los bienes de la organización. Muchas gracias por la participación de quienes así lo hicieron. Quiero darles a conocer entonces el objetivo de este aprendizaje en esta tarde, que para muchos no será aprendizaje, pero será de pronto fortalecimiento, será recordar algunos temas, será integrar otros, pero básicamente el objetivo de la capacitación está dirigido pues a brindarles a ustedes herramientas que les permitan tener criterios para poder desarrollar, implementar y mantener los sistemas de seguridad y los controles de accesos basados en un control de los riesgos de manera efectiva, de acuerdo con algunos requisitos o algunos estándares que son de conocimiento nacional o internacional. El caso de operador económico autorizado, el caso de nuestra norma de VAS en su versión 5 y próximamente pues tendremos que implementar la versión número 6. Esta es la agenda para esta jornada. Vamos a hablar en primera instancia, sobre una introducción. Segundo, vamos a hablar sobre algunos elementos importantes y requisitos mínimos de seguridad, basados con los estándares de VAS y de OEA. Luego vamos a ver entonces cuáles elementos podríamos considerar para hacer el diseño de un sistema de seguridad perimetral. Eh, Posteriormente abordaremos unas fases para nuestra seguridad, partiendo con su fase número 1 sobre análisis y evaluación de los riesgos, en la fase 2 sobre el diseño del programa de seguridad, en el tercero implementación de ese programa
Y el cuarto, la necesidad de hacer mantenimiento de nuestros programas de seguridad de nuestras instalaciones, donde estará incorporado el tema de los controles de acceso. Así que en primera instancia, entonces, miremos unos elementos que nos van a dar algunas bases, algunos fundamentos para hablar de este tema de seguridad. He traído entonces aquí esta diagramación de qué sería entonces seguridad, un concepto de seguridad. Y he considerado entonces que la seguridad es un estado mental que tenemos nosotros los seres humanos. Y ese estado mental a través del cual yo podría comenzar a pensar y a preguntarme, por ejemplo, ¿qué representa para mí la seguridad? Y esa seguridad, por ejemplo, ¿me generaría mi tranquilidad o me generaría intranquilidad? Y es así como podemos deducir entonces que ese estado mental, cuando yo tengo seguridad, me va a permitir ejercer mis derechos y mis libertades públicas, que la misma Constitución Política de Colombia de 1991 pues nos trae unos pilares sobre eso. Y si yo los puedo ejercer, si yo me puedo movilizar, por ejemplo, libremente en el territorio nacional, si yo puedo ejercer mi actividad económica, etcétera, pues yo me voy a sentir, voy a tener un estado de satisfacción personal. Y entonces ya yo puedo pensar que esa seguridad me genera entonces un estado de tranquilidad. Y ese estado de tranquilidad, cuando se materializa, cuando yo considero, veo y percibo que hay ausencias de incertidumbres. Esas incertidumbres que se generan básicamente de todo el tema de los riesgos, pues van a ser elementos que si no están presentes, yo me voy a sentir muy tranquilo y al final esa seguridad me va a permitir tener una calidad de vida adecuada, una calidad de vida óptima, porque estoy ejerciendo mis derechos, mis libertades, estoy desarrollándome como ser humano en una condición, digamos que también adecuada en las condiciones de desarrollo de ese ser humano. Contrario sensu a esa definición de seguridad, podríamos también considerar el tema de la inseguridad. Y ese tema de la inseguridad entonces sería lo contrario a lo que ya vimos. Es un estado mental que para mí me va a representar algo y que también me va a generar algo. ¿Qué me genera? Pues una sensación de intranquilidad. Cuando yo percibo, cuando yo veo o cuando se me transmite de manera indirecta, lo que se llama percepción indirecta, de esas incertidumbres generadas por los delitos y las contravenciones que a diario vemos que se materializan, por ejemplo, a través de redes sociales, a través de medios de comunicación. Observamos que un vehículo fue hurtado, que una persona fue hurtada, que una persona fue de pronto se le ocasionó la muerte a través de lo que se denomina como, o se conoce popularmente como un sicariato, o se presentan contravenciones, riñas, entre otras. Esas incertidumbres me van a representar entonces a mí una negación del ejercicio de mis derechos y mis libertades y como consecuencia de ella un estado de insatisfacción personal que desmejora sin duda mi calidad de vida. Así que la invitación es a que todos ayudemos, contribuyamos a que haya una seguridad que se pueda materializar, en este caso desde el mismo escenario empresarial, a través de identificar los riesgos, tomar las medidas correspondientes de control, hacer los monitoreos y que esa seguridad nos permita realizar nuestra actividad de trabajo, cumplir con nuestras responsabilidades en la organización. También debemos considerar algunos elementos que son facilitadores un poco de la inseguridad. Cuando hablamos de la seguridad física y de los controles de acceso, podríamos entonces comenzar a preguntarnos cómo está mi seguridad, cómo está la seguridad de mi organización. Hay una foto que está ahí donde nos muestra una empresa muy juiciosa que hizo un cerco perimetral, pero quienes hicieron el diseño no tuvieron en cuenta que al lado había una pequeña montaña y que esa montaña le servía como soporte para quien quería ingresar de manera
no autorizada, con intenciones nada buenas. Es así entonces como para identificar estos elementos facilitadores de la inseguridad podemos hablar de un elemento volitivo. ¿Y qué significa ese elemento volitivo? Ese elemento volitivo nos lleva a pensar que es la voluntad que tiene el ser humano mm, para decir o para tomar decisiones en aras a una motivación que le invita a determinar el por qué voy a actuar, por ejemplo, para cometer un hecho delictivo. Es ese impulso del ser humano para cometer ese hecho delictivo. Encontramos también que hay otros elementos que nos ayudan a que la inseguridad se materialice. Y ese elemento facilitador está relacionado entonces en dónde y cómo puede ocurrir, por ejemplo, una actividad delictiva, eh, posiblemente por algún tipo de deficiencia en los controles, en los procedimientos, en las medidas de seguridad que pueda tener mi organización. Y por último, ¿qué y cuándo se puede materializar o se hace ese diseño, esa idea criminal que se materializa o se estructura para su materialización efectiva? Y es que el delincuente que tiene una motivación, un elemento volitivo, que encuentra una facilitación, es decir, hay un espacio que dejamos como empresa por falta de control o por falta de medidas, él hace el análisis y dice, la hora de ingreso para cometer el delito puede ser a las de 2 a 3 de la mañana, porque él ya ha mirado que, por ejemplo, los encargados de la seguridad, los guardas, a esa hora se reúnen en un sitio, se ponen a tomar tinto, a conversar y dejan los demás escenarios por donde está la falencia, por donde está la debilidad, y él define el tiempo, el lugar en que van a llevar a cabo su actividad delincuencial. Así que debemos estar como atentos a estos tres grandes elementos para hacer los diseños de nuestros sistemas de seguridad en aras de evitar su materialización. También debemos hablar de la cultura de la seguridad, como hacíamos en el análisis de introducción frente a la frase. ¿Y qué sería entonces cultura de seguridad? Pues el ingeniero Luis Eduardo Gómez Hernández, un especialista en esos temas de seguridad, pues nos dice que esa cultura es básicamente ese conjunto de maneras de hacer las cosas y de pensar que son compartidas, que son dadas digamos, a conocer a nuestros equipos de trabajo y que nos ayudan a tener un control de los riesgos de las diferentes actividades empresariales. Cuando nuestro equipo de trabajo conoce cuáles son las reglas del juego para las medidas de seguridad, las acepta y las lleva a ejecución, eso nos va a permitir medir la cultura en seguridad que pueda tener mi empresa, que pueda tener mi organización. También les he traído aquí, dentro de esta parte introductoria, unos términos y definiciones que nos van a ayudar a tener una mirada de cómo identificar esos diferentes componentes que tienen que ver con la seguridad, con los riesgos y demás. Quiero invitarlos a que veamos aquí un video, que es Cuando estudiamos acerca de la seguridad, aparecen constantemente términos como amenaza, riesgo, Sí, ataque señor. y Sí, vulnerabilidad. señor. Muchas veces no sabemos cuál es su diferencia. Así que antes de continuar con nuevos términos de seguridad, primeramente aclaremos estos términos. Ahora, antes de dar una definición técnica, expliquemos lo que significan estos términos con un ejemplo ilustrativo. Supongamos que esta es su casa. Obviamente, dentro de la casa usted va a tener muchas cosas importantes, es decir, usted va a tener muchos activos. Vamos a suponer que uno de los activos más importantes que tiene usted en la casa son las joyas. Ahora, que hemos entendido que es un activo, veamos qué es una amenaza. Una amenaza es un potencial problema a la seguridad del activo. En palabras más sencillas, es algo malo que puede pasarle al activo. No es algo que está ocurriendo ahora, pero es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Considerando el ejemplo de las joyas,
podrían existir muchas amenazas. Por ejemplo, las joyas podrían ser robadas. También, las joyas podrían ser destruidas debido a un incendio. Adicionalmente, las joyas podrían ser arrastradas por un corriente de agua debido a una inundación. Como pueden darse cuenta, las amenazas son aquellos eventos negativos que pueden ocurrir a un activo, y pueden ser muchos. Y debido a que son problemas potenciales, no podemos controlarlos directamente. Por ejemplo, nosotros no podemos lavar el cerebro de todas las personas en el mundo para que no intenten robar nuestra casa. Tampoco podemos eliminar totalmente la probabilidad de que exista un incendio. Peor, podemos controlar la naturaleza para que no exista una inundación. Ahora, entre todas las amenazas que acechan las joyas, vamos a enfocarnos en la amenaza del robo de las joyas para explicar los siguientes términos. Ahora, expliquemos qué es la vulnerabilidad y el riesgo. La vulnerabilidad es una debilidad o falla que puede hacer que una amenaza se vuelva realidad. En este ejemplo, una de las vulnerabilidades que podría facilitar el robo de las joyas sería el de tener la ventana abierta, ya que el ladrón podría entrar por la ventana abierta para robar las joyas. Por otro lado, el riesgo es la probabilidad de que la amenaza ocurra y el impacto que tendría si la amenaza se vuelve realidad. En este caso, el riesgo dependería de dónde está ubicada la casa y el valor monetario de la joya. Por ejemplo, a pesar de que la vulnerabilidad es la misma, es decir, tener una ventana abierta, el riesgo cambiaría dependiendo de dónde está ubicada la casa. Si la casa está ubicada en una zona residencial de lujo, donde existe alto nivel de seguridad, tener la ventana abierta no sería un mayor riesgo. Sin embargo, si la casa está ubicada en una zona de alto nivel de delincuencia, tener la ventana abierta elevaría de gran manera el riesgo de ser robado. En este ejemplo, podemos ver cómo se puede tener la misma amenaza y vulnerabilidad, pero se puede tener un riesgo totalmente diferente, dependiendo de los factores externos. Adicionalmente, dentro del riesgo entra el valor del activo, ya que no sería lo mismo que se roben joyas de $10 que joyas de $1000. Finalmente, expliquemos qué es el ataque. El ataque es cuando una amenaza se lleva en ejecución, es decir, cuando la amenaza se vuelve una realidad. En este ejemplo, sería cuando el ladrón entra por la ventana abierta para robar las joyas. Como pueden darse cuenta, el ataque ejecuta la amenaza aprovechándose de la vulnerabilidad. Esto significa que nosotros podemos protegernos ante los ataques solamente reduciendo el número y gravedad de las vulnerabilidades. Ahora, que hemos entendido el significado de los términos con este ejemplo ilustrativo, veamos el significado de los términos más formalmente desde la perspectiva de la seguridad informática. Primeramente, podemos indicar que la amenaza es un potencial problema a la seguridad del activo, la cual puede ser de tipo hardware, software, datos, infraestructura de comunicaciones. Las amenazas son eventos potenciales que pueden ocurrir en cualquier momento y que no lo podemos controlar directamente. Luego tenemos la vulnerabilidad, que es una debilidad o falla del sistema que hace posible que una amenaza se vuelva una realidad. Esto sí es algo que podemos controlar. En este sentido, hay que recordar que nuestro principal trabajo como expertos de seguridad es el de reducir al máximo la cantidad y gravedad de las vulnerabilidades. Otro término que revisamos es el riesgo, que depende directamente de las amenazas, el valor de los activos y las vulnerabilidades que tenemos. El riesgo es la probabilidad de que una amenaza se vuelva realidad y el nivel de impacto que ésta podría causar. Decimos que depende del valor de los activos porque mientras de mayor valor sea el activo, existirán más atacantes interesados en robar o hacer daño, es decir, su probabilidad aumentaría. Adicionalmente, si la amenaza se vuelve realidad, las pérdidas económicas también serían mayores porque el activo tiene un alto valor económico. Finalmente, tenemos el ataque, que es una amenaza que se lleva en ejecución. Es cuando el atacante se aprovecha de la vulnerabilidad para hacer daño al activo
ya sea desde la perspectiva de la confidencialidad, integridad o disponibilidad. Ahora, que ya hemos entendido los términos, veamos algunos ejemplos. Un ejemplo de amenaza en el mundo informático podría ser que el atacante podría instalar un malware para robar información valiosa. Es una amenaza, ya que no es algo que está ocurriendo en este momento, sino es algo que puede ocurrir en cualquier momento. Y como habíamos indicado anteriormente, la amenaza no es algo que podamos controlar. Lo único que podríamos controlar es la vulnerabilidad, que en este ejemplo sería la falta de instalación de un antivirus o la desactualización de definiciones de virus. Debido a que no podemos eliminar la posibilidad de que algún atacante trate de instalar un malware en nuestro computador, lo único que podríamos hacer sería el de reducir el riesgo, instalando un antivirus actualizado e instalando los últimos parches de seguridad del sistema operativo y de las aplicaciones críticas. Otro ejemplo de amenaza podría ser que los ladrones entren a nuestras instalaciones para robarse los equipos de cómputo. La vulnerabilidad que aumente la probabilidad de ocurrencia de esta amenaza sería tener medidas débiles de seguridad física. Para reducir los riesgos de esta amenaza, podríamos mejorar los niveles de seguridad mediante la instalación de cerraduras fuertes, cámaras de vigilancia y contratación de guardias de seguridad. Veamos un ejemplo más. Otra amenaza podría ser que un atacante trate de adivinar la contraseña del administrador de la red, ya sea mediante ataques de diccionario o fuerza bruta. Una de las vulnerabilidades más importantes que facilite la ejecución de esta amenaza sería que el administrador esté utilizando una contraseña muy sencilla. Para reducir el riesgo de esta amenaza, deberíamos implementar una política de contraseña segura y utilizar un sistema de control de acceso fuerte. En este video, aprendimos acerca de algunos términos relacionados a la seguridad como amenaza, riesgo, ataque y vulnerabilidad. Aprendimos que es importante reducir la cantidad y seriedad de las vulnerabilidades, esto con el objetivo de reducir el nivel de riesgo de las amenazas y hacer difícil la ejecución de los ataques sobre los activos informáticos de nuestra organización. Bueno, ¿quién me da un comentario frente al video? ¿Les gustó el video? ¿Es muy ilustrativo? ¿Cómo ven la definición de términos para ser tenidos en cuenta en nuestra seguridad de instalaciones y el control de accesos como un tema de fundamento de algunos términos como amenaza, ataque, riesgo, entre otros? ¿Quién me regala un concepto sobre el video? Me pareció que las ideas fueron expresadas de manera clara y los ejemplos fueron concretos. Ayuda mucho a entender el concepto. Es un tema un video muy didáctico, es un poquitico largo, pero es muy didáctico y nos da facilidades de entendimiento para algunos conceptos, especialmente para quienes están como iniciando o no han tenido mucha profundidad sobre estos temas. Bueno, muchas gracias por el concepto. Vamos a continuar aquí. Aquí hay otros términos complementarios o el mismo término con una definición diferente o parecida, como para que también los tengamos en cuenta. Nos habla en esta diapositiva que tienen ahí en el computador sobre riesgo como la probabilidad de ocurrencia de un evento pues originado por la exposición a una amenaza. También hay otras definiciones de riesgo, como por ejemplo, efecto de la incertidumbre sobre el cumplimiento de los objetivos que tenga la organización. Por ejemplo, en estos temas de seguridad sería esa incertidumbre frente al cumplimiento de los objetivos en seguridad que tenga mi empresa. Habla de vulnerabilidad, que es la debilidad que puede presentar, bien sea un bien o una persona que pueda ser susceptible a que se materialice un riesgo en contra de ese bien o en contra de esa persona. Por eso, para hablar de estos temas de seguridad, de instalaciones y demás, los bienes a proteger son un elemento central a considerar para mirar la probabilidad que pueda ocurrir y también el impacto que se pueda generar frente a este bien o persona protegida. También encontramos qué son los factores generadores de riesgos. Y básicamente son aquellos ambientes que permiten o que facilitan la ocurrencia o la materialización de un hecho de este tipo, de un riesgo, que va a conllevar a un daño hacia una persona o hacia un bien que afecta a nuestra organización.
También el impacto como esa magnitud del daño que se pueda generar con la materialización del riesgo, es decir, la consecuencia derivada de su ejecución. La amenaza como aquellos elementos o factores que tienen una buena capacidad para cometernos algún tipo de daño y que este podría ser significativo. También las áreas críticas. ¿Y por qué las áreas críticas? Porque básicamente es el lugar donde tenemos, por ejemplo, un bien o una persona y es donde es más susceptible que se lleve a cabo la materialización de algún riesgo de este tipo cuando hablamos de seguridad. También encontramos la probabilidad, básicamente como la posibilidad de que estos hechos puedan ocurrir, es decir, que el ataque se lleve a cabo a través de esa amenaza por parte del agente generador del riesgo. Ese agente generador del riesgo que aprovecha diferentes circunstancias, factores generadores de riesgo para llevar a ejecución su actividad criminal. Entonces encontramos agentes generadores de riesgo, por ejemplo, como la delincuencia común, como la delincuencia organizada, como la misma delincuencia juvenil, como las organizaciones transnacionales, etcétera, etcétera, que en algún momento quieran cometer, por ejemplo, un hecho de terrorismo, un tema de un hurto, etcétera, etcétera, dependiendo de lo que se quiera hacer, podría haber un agente generador en esas diferentes categorías. Y los controles operacionales, básicamente entendidos como ese conjunto de disposiciones que hemos elaborado y que hemos implementado en la organización. ¿Cuáles son esos protocolos, procedimientos, entre otros, para atender las necesidades de seguridad y tener los riesgos en un control adecuado? También encontramos que hay unos estándares, unas normas que nos facilitan poder tener una buena seguridad en las instalaciones, que nos establecen unos criterios para ser ejecutados por parte de nosotros. Es así como en nuestra norma VAS versión 5, pues hay unos requisitos puntuales para manejar la seguridad, y en la figura de operador económico autorizado en sus diferentes categorías también trae lineamientos que deberíamos cumplir para quienes son OEA o para quienes están en camino o desean en el futuro ser operadores económicos autorizados, pues reconocidos o avalados por la DIAN. Es así entonces que cuando hablamos de la norma VAS, aquí está un poco la evolución para quienes no han estado como muy al tanto de los avances. Comenzamos en 1996 con una lista de verificación y a partir de 2003 comenzamos con las versiones, con la versión número 1 en el 2003 y hemos ido avanzando con la 2 en el 2005, 3 en el 2008, 4 en el 2012, la versión 5 en el 2017, que es la que estamos ejecutando en este momento, y la última que se emitió este año, que es la versión número 6 en el año 2022 y que está en un proceso de tránsito para su implementación y que en el futuro, pues como empresas deberíamos hacer el cambio de nuestra versión 5 a 6 para que nos puedan certificar nuestros sistemas de seguridad a nivel empresarial. Así que invitarlos a que estén pendientes para las actualizaciones, cursos de auditores internos y todo lo que se avecina en los próximos meses. Ya están en desarrollo de actualización de auditores internacionales. Ya se han hecho algunos primeros ejercicios y luego viene con las empresas el desarrollo a nivel nacional y en cada uno de los capítulos. La norma VAS versión 5, entonces, nos trae aquí unos requisitos, unos anillos de protección o de seguridad que son interesantes cuando hablamos en este tema de seguridad. Y aquí básicamente yo quiero resaltar el número 6 que tiene que ver con la planificación de la gestión de los riesgos. Y ahí nos dice entonces que debemos identificar los riesgos, que debemos mirar también que nuestros asociados de negocio por allá en el estándar nos piden para que los conozcamos, que tengamos acuerdos de seguridad, pero siempre basados en la gestión de los riesgos. Cuando hablamos del estándar, en este caso el 501, pues también nos trae algunos elementos asociados con el tema que estamos abordando esta tarde. Por ejemplo, el control de accesos y la seguridad física. En el quinto anillo nos habla de esa obligación de tener controles de accesos y tener todo el tema de la seguridad física de las instalaciones
para darle cumplimiento a esta norma. Entonces, mirando ya esos diferentes requisitos que les nombré en los anillos, aquí he traído de manera puntual algunos que nos parecen relevantes para que ustedes los tengan en cuenta. Cuando hablamos de la gestión de riesgo, en el numeral 6.1 nos dice que debemos tener un procedimiento documentado para todo lo que tiene que ver con los controles operacionales, los cuales debemos establecer, documentar e implementar, y que son métodos pues, adecuados para evitar que estos riesgos se puedan materializar o en el evento en que sucedan, pues el impacto sea el menor posible. También nos invita la norma a que como organizaciones tengamos una planificación de respuesta a los diferentes eventos, tener planes de emergencia, planes de contingencia, para poder abordar estos riesgos cuando en algún momento se puedan materializar. También debemos realizar simulacros, debemos ojalá tener un programa de simulacros en el año para esos riesgos que tienen un nivel alto, se les hagan simulacros y se mida la eficacia de las acciones. Bueno, sigamos entonces. Ya les decía entonces sobre esta gestión de riesgos, la preparación de respuesta a eventos con planes de emergencia y contingencia, también la realización de simulacros y la evaluación de la eficacia de las acciones que hemos planteado en el desarrollo del simulacro, a ver qué tan efectivas fueron, qué tan eficaces fueron y que éstas no se conviertan en algún elemento que vaya a generar mayor daño. Por ejemplo, no sería lógico que como hablamos de seguridad y uno de los riesgos puede ser el riesgo de terrorismo, entonces lo que vamos a hacer como simulacro es algo real. Vamos a hacer una detonación de un explosivo en las instalaciones. Pues sería ilógico porque pues la detonación va a generarle de pronto daños a los bienes, a las personas, va a causar caos, va a activar toda la fuerza pública, o sea que esa no van a ser eficaces las acciones frente a lo que queremos hacer. Así que esos simulacros debemos hacerlos de manera lógica y coherente a las circunstancias, pero sin exagerar en su realidad, porque podrían ser más dañinas las actividades hechas que el fin perseguido. Nos dice entonces la capacitación. Y dentro del programa de capacitación deberíamos incluir, entre otros temas, todo lo que tiene que ver con la gestión de riesgos, con los controles operacionales, con la preparación y respuesta a estos eventos, como lo dijimos en el numeral 6.1. También, pues, preparación sobre inspección de unidades de carga, unidades de transporte de la carga, cuando ingresen y salgan de las instalaciones. También preparados para qué? Conspiraciones internas y actividades sospechosas, porque también la seguridad se puede vulnerar desde la parte interna, a través de algún tipo de conspiración interna de una persona que tenga, por ejemplo, insatisfacción por el trato que se le ha dado, porque no le han subido el salario de manera adecuada como él considera, etcétera, etcétera. Así que eso deberíamos tenerlo en cuenta en el punto de la seguridad. También nos habla del control de acceso y la seguridad física, diciendo que pues, hay que impedir la entrada no autorizada de algunas personas. Debemos mantener el control sobre quiénes, sobre los colaboradores, sobre los visitantes y pues hacer la protección de estos bienes que están dentro de las instalaciones. Es así como nos señalan en el numeral 5.11 el acceso de colaboradores y tenemos la obligación primero de identificarlos al ingreso, controlar ese ingreso a las instalaciones, ojalá dejar las evidencias, los registros de su ingreso y de su salida, y limitar el acceso a las áreas asignadas. Es decir, si hay un área crítica, un área sensible, hay una limitación de acceso. Si es colaborador y no puede ingresar ahí, eso debe estar debidamente reglado en los procedimientos internos y se debe hacer el control para que no ingresen no autorizados, siendo colaboradores, algunos sitios restringidos o críticos. También nos dice que para los visitantes, contratistas y terceros, deberíamos manejar un procedimiento que incluya, primero, pedirles una identificación oficial. ¿Cuál sería la identificación oficial? Y con foto, en el caso colombiano, pues podría ser la cédula, solo como identificación, no para que los guarda, que es una falencia que encontramos, se quedan con la cédula de quien va a ingresar como visitante, por ejemplo, como contratista, solo como identificación. Y deberíamos hacer el registro de su ingreso y su salida, solicitar la autorización para que ingrese a las instalaciones. Si va para contratos, ¿cómo hacemos entonces para hacer el monitoreo o el acompañamiento de esa persona? Que lo pueda hacer seguridad
o que a través de la línea telefónica interna podamos hacer el control. Eso debería estar debidamente controlado, limitado el acceso a las áreas específicas donde esta persona va a hacer la actividad que manifiesta debe realizar y que tenga la autorización de quien lo va a recibir. Si es en contratos, efectivamente quién lo va a recibir. Cuando termina la actividad, le informa a seguridad que ya terminó la actividad y que ya va saliendo, o dejamos un registro, una tarjeta, dependiendo de lo que maneje como mecanismo de control la organización. También nos dice que debemos hacer las inspecciones de los correos y de los paquetes antes de ser distribuidos, manteniendo pues obviamente las evidencias o registros de la identificación de quién recibe el paquete y cuál es el destinatario. También la inspección que debemos hacer de los vehículos a la entrada y la salida de las instalaciones con los registros correspondientes, las inspecciones de las unidades de transporte de carga, entre otros. También nos dice que dentro de los controles operacionales debemos pedir que se exhiba el carnet o identificación temporal en algún lugar visible cuando alguien ingresa a las instalaciones y que al final también le retiremos, controlemos la salida y le retiremos ese carnet temporal o esa ficha temporal que le hayamos dado para el control a esta persona. También nos habla por allá en el numeral 5.2 del estándar, todo lo que tiene que ver con la seguridad física, entendidas como las medidas de protección de las instalaciones, especialmente con esas áreas o procesos críticos que tenga mi empresa, mi organización. Debemos implementar entonces para la seguridad física unas estructuras y barreras perimetrales que impidan el acceso de las personas no autorizadas. También debemos tener unas cerraduras en puertas y ventanas que garanticen, pues obviamente, proteger los bienes que están al interior de ellas, tener sistemas de iluminación adecuados que estén instalados como mínimo, dice la norma, en la entrada y la salida de las instalaciones y en las áreas de carga, así como en las áreas de estacionamiento. También tener unos sistemas de alarma que identifiquen el acceso de personas no autorizadas a nuestras instalaciones. También nos pide la norma que tengamos la ubicación de las áreas críticas a través de unos planos. Un plano con esas áreas debidamente delimitadas como áreas críticas de la organización, que es a las que les vamos a hacer la protección especial. Hacer las inspecciones y reparaciones periódicas frente a las barreras perimetrales y las estructuras de los edificios, mantener el control sobre las llaves, dispositivos y claves de acceso y hacer las inspecciones y reparaciones frente a los temas de iluminación y de emergencias. Esos sistemas que tengamos sean revisados de manera periódica, se les hagan los mantenimientos preventivos o, de ser necesarios, los mantenimientos correctivos adecuados. También nos dice por allá en el numeral 523 que debemos implementar y mantener para hacer la gestión de riesgos algunos sistemas de circuitos cerrados de televisión que ojalá estén monitoreados 24 horas y que quienes hagan el monitoreo sean personal debidamente competente. De igual forma, nos pide que tengamos el sistema de respaldo de imágenes y videos con una capacidad de almacenamiento suficiente para responder ante cualquier eventualidad, cualquier materialización del riesgo, tengamos esas imágenes y esos respaldos que demuestren la seguridad de mi organización en manejo de carga o en la seguridad de instalaciones y demás. También nos dice que deberíamos tener empresas de seguridad que presten el servicio y que esas empresas sean debidamente legales, estén constituidas de manera legal, estén autorizadas por la Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada y que tengan capacidad de dar una respuesta oportuna ante la materialización de algún riesgo, la activación de una alarma, etcétera, etcétera, tengan esa capacidad de darnos respuesta. De igual forma, encontramos que en la figura de operador económico autorizado también nos trae unos requisitos similares a los de BAS, por ejemplo, de análisis y administración de riesgos. Por ejemplo, nos habla de todo el tema de control de acceso físico y nos habla de la seguridad física. En ese sentido, pues aquí hay algunos numerales que hemos traído también para conocimiento de algunos y para facilitar el desarrollo de esta jornada. Por ejemplo, en el capítulo 1 de análisis y administración de riesgo,
pues nos dice que debemos establecer las áreas consideradas como críticas en las instalaciones, que debemos hacer el monitoreo, dejar los registros, la supervisión de todo el tema de las instalaciones, impedir el acceso no autorizado de personas a nuestros lugares de trabajo, a nuestras empresas, etcétera, etcétera, y que eso nos ayude a hacer la gestión de riesgo a través de una política que hayamos establecido en nuestra organización. También nos pide que tengamos unos controles y unos procedimientos documentados para las diferentes figuras de operador económico autorizado. Aquí tienen, por ejemplo, la resolución 015-2016, que es para exportadores, la resolución 067-2016 para importadores, la 4089 del 2018 para agentes de aduana y la 048 del 2020 para instalaciones portuarias y operadores portuarios. Y a todos, si ustedes observan, les dicen el numeral 4.5, les habla de garantizar mediante controles efectivos y procedimientos documentados la revisión tanto al ingreso como a la salida de sus instalaciones, de las personas, de los vehículos, de los paquetes, de los correos y demás objetos pues, que ingresen y salgan de nuestras instalaciones. Es un requisito, digamos que unificado, estandarizado para las 4 figuras de operador económico autorizado, que están buscando garantizar siempre la seguridad de nuestras instalaciones. En el capítulo 4 habla de control de acceso, que debemos tener un sistema y debemos tener unas acciones de tratamiento para ese control de accesos, que realice, entre otros, la identificación de las personas y los vehículos, pues, al ingreso y a las salidas, tener el control e identificación de los paquetes y correspondencia que ingresan a las instalaciones, hacer las inspecciones, verificaciones, y el control y monitoreo de las áreas críticas. También nos lo pide esta figura, y dice que debemos tener unos procedimientos documentados y debemos tener una garantía de su implementación. Es decir, no solamente el procedimiento que elaboramos, sino que lo estemos aplicando de manera efectiva dentro de nuestras instalaciones como organización, como empresa. En el capítulo número 7 nos habla de la seguridad física. Debemos tener un sistema de seguridad física y nos recomienda, entre otras, unas acciones de tratamiento. Primero, hacer el análisis y evaluación del riesgo en punto de la seguridad física, tener el control para el acceso a las instalaciones, tanto de personas, vehículos, paquetes, cargas, entre otros, y proteger la organización pues, del acceso de personas no autorizadas. Debemos garantizar a través de este capítulo las medidas correspondientes sobre el tema. Para ingresar aquí con el diseño de nuestro sistema de seguridad. Para el diseño de nuestro sistema de seguridad, entonces nos podríamos apoyar, hay diferentes teorías que se manejan sobre estos sistemas de seguridad, pero una que ha sido muy utilizada y que, digamos, nos da unos elementos como fáciles de comprender, sería la teoría de las 4D. Esta teoría de las 4D básicamente son palabras que comienzan con la D y que tienen diferentes sentidos de aplicación para un sistema de seguridad. La primera palabra se denomina la de disuadir. Básicamente esta palabra lo que busca es que como organizaciones nosotros tengamos la capacidad de desalentar cualquier intención de ataque o de interferencia de algún delincuente, alguna organización delincuencial, que lo podríamos mirar como el adversario de nosotros en temas de seguridad, que quiere cometernos un daño, quiere materializar un riesgo que podría afectar a las personas o a los bienes de nuestra organización. Y la forma entonces de disuadir, ¿cuál sería? Pues utilizar medios que cuando yo quiera ingresar a las instalaciones, pues vea que hay unas cámaras, que hay una vigilancia, que hay unas paredes altas, que hay unas concertinas, etcétera, etcétera, que están haciendo la protección y que me van a dificultar mucho querer intentar ingresar porque pues me detectan por la cámara, se activa alguna alarma, me puede observar el guarda de seguridad, etcétera, etcétera. Y esas medidas disuasivas van a buscar que el delincuente diga, no, aquí en este sitio no es, toca que buscar otra empresa porque esta tienen muy buenas medidas de seguridad. Estamos disuadiendo al delincuente para que no materialice el riesgo. La segunda de esta teoría
trae la palabra de detectar. Quiere decir que si nuestra capacidad de disuasión, es decir, los elementos que colocamos, las medidas que colocamos, especialmente en la parte perimetral, no han disuadido al delincuente, deberíamos tener entonces la capacidad de detectar a esta persona o este grupo de personas cuando ellos intentan ingresar o han ingresado a nuestras instalaciones, podamos detectarlos a ellos, podamos observarlos, alguien los pueda mirar. Y básicamente esta detección, para lo que debe servir es que en tiempo real pueda alguien comunicar, alguien evaluar, informar la presencia de una persona no autorizada o de un grupo de personas no autorizadas dentro de las instalaciones que han superado esa primer barrera de seguridad o que están intentando ingresar de manera efectiva a nuestras instalaciones. Y es así como nosotros deberíamos, por ejemplo, tener algún registro de la frecuencia de las alarmas no deseadas que se han activado y esas verificaciones que hemos hecho a que han correspondido. Porque, por ejemplo, una alarma que se active y verificamos era que un animal la activó de manera involuntaria, el animal produjo. Entonces, eso debe quedar el registro para saber qué está pasando y si nuestros elementos de seguridad están cumpliendo el fin establecido para el mismo o si se han activado de manera involuntaria, a qué ha obedecido esta situación. También la tercera de la teoría nos habla de demorar. Y ese demorar básicamente lo que busca es que hagamos una especie de retardo para que el delincuente no cometa, digamos, lo que él le está persiguiendo, y es apropiarse de un bien, de un elemento, de algún producto de la organización o algún computador, etcétera, etcétera, haya algo que impida su acceso de manera fácil hasta el lugar donde está el bien protegido. Es así como deberíamos tratar de tener mecanismos que también desalienten un poco o obliguen a abortar a este delincuente su intención de cometer el hecho. Por ejemplo, si estamos hablando de una empresa de vigilancia y seguridad privada, un bien protegido esencial serían las armas de fuego, que son muy apetecidas por la delincuencia, apropiarse de ellas. ¿Qué deberíamos tener ahí? Pues las armas no expuestas ahí al lado de la recepción, sino que estar ubicadas dentro de las instalaciones, en un lugar que tenga ojalá controles de acceso, en un lugar que tenga ojalá una caja fuerte de seguridad lo suficientemente robusta que dificulte el ingreso no autorizado para poder tomar las armas, y eso sirva para que el delincuente no materialice de manera fácil su cometido para apropiarse de estas armas. Deberíamos entonces manejar indicadores de registro de este tipo de eventos, si han ocurrido, cuando ocurran, hacer los registros, hacer los análisis de dónde hubo la falla o qué sirvió y qué no sirvió en el caso de materialización de este riesgo o de intento de materialización de este riesgo. Si, por ejemplo, la demora sirvió y desalentó al delincuente y no se llevó ningún arma, pero estuvo cerca de lograr su cometido. Por último, estaría la número 4, que es la que no quisiéramos utilizar, pero que la teoría la trae. La cuarta palabra entonces habla de derrotar, y básicamente tiene que ver con se materializó el evento, es decir, el delincuente se apropió, digamos, de las armas que estaban ahí dentro de la empresa de vigilancia y salió con las armas, o está intentando salir con las armas de las instalaciones y demás. Podamos entonces activar los mecanismos de apoyo, de coordinación, para que la fuerza pública, por ejemplo, la policía, el ejército, dependiendo de donde estemos, la fuerza aérea, la armada, ellos puedan realizar su actividad de garantizar la seguridad y puedan capturar los delincuentes. Nosotros vamos a ayudarles a que ellos puedan capturar los delincuentes con una muy buena información de identificación de características físicas de las personas, de los elementos hurtados, etcétera, etcétera. Y sería entonces la aplicación de este cuarto elemento de la teoría, que se denomina derrotar, es decir, lograr la captura de estos delincuentes, lograr la recuperación de los elementos hurtados, porque este delincuente
no fue disuadido, este delincuente, digamos, superó las barreras que teníamos, logró su cometido y aún así, pues no pudimos, con nuestros mecanismos de seguridad, evitar la pérdida o el hurto del elemento que estábamos haciendo la protección y utilizamos esta cuarta palabra de la teoría que se denomina derrotar. Es así entonces que deberíamos tener unas acciones de tratamiento para todo el tema de seguridad de nosotros. Y para ello invitarlos a que lo primero que deberíamos identificar son los activos a proteger. Deberíamos tener en cuenta cuáles son las fuentes generadoras de riesgo, delincuencia común, delincuencia organizada, etcétera, etcétera. Cuáles son nuestras vulnerabilidades, dónde están nuestras falencias y cuáles son los riesgos a los que estamos expuestos de acuerdo a esas amenazas, a esas fuentes de riesgo y a las debilidades que tiene mi organización para hacer los tratamientos, las acciones de tratamiento en aras de proteger esos bienes que pueden ser tanto personas como elementos materiales o, digamos, algún tipo de información de secreto profesional en temas de producción, etcétera, etcétera. Aquí está la clasificación de los activos a proteger. Dice aquí esta frase, no se puede implementar un programa de seguridad eficaz sin el conocimiento profundo de lo que se está protegiendo o se debe proteger. ¿Y qué podríamos proteger en una organización? Aquí tenemos entonces en la representación, las edificaciones, la infraestructura de nuestra organización, por ejemplo, ante un atentado terrorista, la seguridad que podría afectar un riesgo materializado, un explosivo, los daños a la infraestructura de las instalaciones y todo lo que ella pues, representa. También podríamos proteger los procesos, la actividad que hacemos, la producción, etcétera, etcétera. La información que manejamos, los datos, la información, esa información privilegiada, la reserva de la fórmula, cómo hacemos la producción de determinado bien, etcétera, etcétera. Y las personas que hacen parte de la organización o cuando están dentro de instalaciones, los visitantes, contratistas y demás, serían los bienes a proteger en determinado momento. Y deberíamos tener claro cuáles son, cuánto valen, cuál sería el impacto que se generaría con la pérdida, el daño, el deterioro de alguno de ellos, en punto de poder diseñar nuestro sistema de seguridad de manera adecuada. Sin duda, entonces, la planeación de la seguridad sería igual a los procesos, al proceso sistemático de prevención de los riesgos, más la atención de vulnerabilidades en seguridad de mi empresa. Para eso aquí están estas 4 fases que nos van a ayudar a tratar de estructurar un sistema adecuado de seguridad y de control de accesos para que nuestra empresa tenga los riesgos dentro de unos márgenes adecuados de acuerdo a su apetito de riesgos. Esas 4 fases son análisis y evaluación de los riesgos, diseño del programa, implementación de este programa y mantenimiento del programa correspondiente. Frente al análisis y evaluación de los riesgos, podríamos entonces considerar, cada uno de ustedes como organización podría utilizar una metodología diferente. Aquí está esta que en ocasiones nos apoyamos para utilizarla por su marco de fácil comprensión también, que sería la norma ISO 31000-2018, apoyados con la norma ISO 31010, que también trae algunos elementos de algunas herramientas para identificar riesgos, para hacer análisis y demás, como metodologías complementarias a esta guía de gestión de riesgos. Esta 31000-2018, que no es certificable, es simplemente una guía para todos los sistemas de gestión y que la podemos utilizar. Este modelo entonces trae unos principios, trae un marco de referencia y trae unos procesos, un proceso de gestión de riesgo. En los principios, aquí nos trae varios que es interesante pues nombrarlos de manera muy rápida aquí y básicamente tienen que ver que sea integrado, o sea, la gestión de riesgo debe estar integrada a todos los procesos de la organización, debe estar estructurada y exhaustiva, con un enfoque y unos resultados percibidos a través de esa gestión, adaptada de acuerdo al contexto interno y externo de mi empresa. Por ejemplo, cuando hablamos aquí de seguridad, es importante considerar el contexto externo, es decir, qué ha pasado, qué sucede o qué ha sucedido
alrededor de mis instalaciones. Estamos en un barrio seguro, es un barrio que tiene una recurrencia en los delitos que se presentan, es un sector que tiene seguridad cercana, un CAI, una estación de policía, etcétera, etcétera. Esos elementos del contexto nos podrían servir mucho, al igual que los elementos del contexto interno. También nos dice que como principios debe ser inclusiva, de darle la oportunidad para la interacción con las partes interesadas, tanto internas como externas, para identificar los riesgos y hacer la gestión de riesgos en punto de la seguridad. También que es dinámica, hay unos riesgos que aparecen, otros que desaparecen y debemos actualizar la gestión de riesgos. También debería manejar la mejor información disponible de acuerdo a los históricos, a los datos y cuando nosotros nos encerramos en nuestra empresa y miramos la gestión de riesgos solamente a nivel de nuestras paredes, parece que todo fuera bajo. La probabilidad es baja porque nunca me ha ocurrido, pero nadie me garantiza que nunca me vaya a ocurrir. Entonces yo debería mirar no solamente en mi empresa, sino qué ha sucedido en el sector empresarial, qué ha sucedido en el sector de jurisdicción física, qué ha sucedido a nivel Bogotá, qué ha sucedido a nivel, digamos, Cundinamarca, qué ha sucedido a nivel nacional, etcétera, etcétera, para hacer una gestión de riesgo mucho más coherente con el contexto externo e interno que vive mi organización. Tener en cuenta factores humanos y culturales y buscar la mejora continua, así como propiciar la creación y la protección del valor de mi organización como un apoyo para el cumplimiento de los objetivos estratégicos de nuestra empresa. También nos habla de un marco de referencia que está en cabeza de la alta dirección a través de ese liderazgo y compromiso que debe mostrar y que debe ayudar a hacer la integración de estos requisitos o de estos elementos en ese enfoque por procesos y de gestión de riesgo. Y para ello nos invita a que hagamos un diseño de nuestro sistema de gestión de riesgos, que implementemos ese sistema de gestión de riesgo, hagamos una verificación, una valoración y establezcamos las mejoras que sean necesarias. Como elemento final y de ejecución material está el proceso, que básicamente nos invita a que tengamos todo un tema de comunicación y consulta con las partes interesadas, que establezcamos un alcance de ese sistema, cuál es el contexto en el que vamos a desarrollar la actividad y cuáles son los criterios. Por ejemplo, para nosotros, ¿qué será una probabilidad baja, media o alta de un riesgo? ¿Cuál será una consecuencia baja, media o alta? O cuál es el nivel de riesgo bajo, medio o alto, etcétera, etcétera, son criterios que deberíamos definir. Y nos dice entonces que debemos hacer una evaluación de riesgo que conllevaría hacer primero una identificación, luego un análisis de ese riesgo, luego una valoración para determinar ese nivel de riesgo y con ello hacer el tratamiento correspondiente. Deberíamos tener un registro de información documentada de toda la gestión de riesgo y por último alguien que esté haciendo seguimiento y revisión de cómo avanzan los indicadores que tengan que ver con la gestión de riesgos de la organización. En punto de la seguridad también deberíamos, con eso que vimos de gestión de riesgo, tener en cuenta todas esas incertidumbres que nos puedan llegar a afectar como sistema de seguridad, como empresa, como organización, relacionado con los peligros, riesgos, temores y demás, que se desprenden de los delitos y contravenciones y de esas fuentes generadoras de riesgo que tengo alrededor de mis vulnerabilidades que pueda tener como organización. También tener en cuenta las vulnerabilidades que yo pueda tener como organización, vulnerabilidades que son más de tipo interno, del contexto interno, de lo que yo no tengo la capacidad de, o que yo tengo la capacidad de ir mejorando. Si yo encuentro una falencia, ¿cómo la puedo superar con un control, con un elemento tecnológico, etcétera, etcétera? Y los riesgos de acuerdo a ese nivel de la evaluación que hayamos hecho, derivados de pronto de la probabilidad y el impacto que nosotros hayamos considerado para cada riesgo de manera particular. Esa inseguridad se puede manifestar de acuerdo a esa vulnerabilidad que yo tenga, a la amenaza que estoy enfrentando y que ésta me pueda llevar a materializar o no un siniestro. Un siniestro. Es así como en la gestión de los riesgos yo debería considerar entonces qué me puede suceder antes de la materialización del riesgo y en eso podría yo pensar qué me podría suceder si ese riesgo se materializa, quién me lo podría llegar a ocasionar y dónde me podría llegar a ocurrir.
También durante la ejecución o en el momento de materialización del riesgo, identificar cuál es el nivel de riesgo que se ha materializado y cómo, digamos, cómo lo debo tratar. Debo tener ese plan de emergencia, plan de contingencia, entre otros, para atender de manera material ese riesgo. Y en el después deberíamos hacer una verificación si las personas involucradas conocían el tratamiento del riesgo, si efectivamente implementaron las medidas de acuerdo al procedimiento documentado por la organización y confirmar si esas acciones fueron efectivas, las que se aplicaron en ese momento de la materialización fueron efectivas o si hay necesidad de ajustar nuestro riesgo en la organización. Vamos a encontrar entonces algunos riesgos en la clasificación. Aquí solamente he traído dos que son, digamos, directamente relacionados, que son riesgos públicos y riesgos operacionales que puedan tener, digamos, como una mirada muy puntual hacia la seguridad. Cuando hablamos de riesgos públicos, tenemos que hacer la correlación con todos esos daños que pueda yo ser objeto o como empresa de ser víctima, por ejemplo, de un hurto, de cualquier conducta criminal o delictiva que se pueda materializar, que a la empresa le puedan ingresar y le puedan hurtar unos elementos, que a la empresa, por ejemplo, le puedan cometer un atentado terrorista o que a la empresa la estén extorsionando y le manden, por ejemplo, una granada para amenazarlo y genere una situación de pánico e inseguridad para nuestro personal, etcétera, etcétera. Y riesgos operacionales que básicamente son los que permiten la posibilidad de pérdidas ocasionadas por la ejecución de los procesos y funciones que realiza la empresa por fallas básicamente en el sistema de seguridad que tengamos, en los procedimientos, protocolos, en los modelos, o que las personas no ejecutan como están diseñados estos protocolos y procedimientos y se presenta la falla y se materializa algún tipo de riesgo. Por ejemplo, el protocolo de seguridad dice que la puerta debe permanecer cerrada y el guarda no le gusta que la puerta esté cerrada. Entonces siempre la deja entreabierta, va al baño y la deja ahí medio ajustada. O sea, estamos incumpliendo el protocolo por falla humana y se materializa el riesgo, en este caso operacional, relacionado con un tema de hurto por esa falencia. Encontramos entonces que dentro de esos riesgos para la seguridad física y el control de acceso, podríamos tener en cuenta los atentados terroristas, la intrusión autorizada, la suplantación de identidad, el hurto o pérdida de información, las conspiraciones internas, entre otros riesgos que se puedan llegar a materializar dentro de la organización. Aquí hay un video que tiene que ver con temas de seguridad. Hay uno que tiene que ver, voy a colocarlo aquí, voy a tratar de irlo avanzando rápido por temas de aprovechar un poco el tiempo, de diferentes circunstancias. Entonces voy a poner la primera parte, que tiene que ver con el control de acceso y la seguridad. Aquí un atentado terrorista muy conocido para todos, que fue por allá, aquí en Bogotá, en la Escuela General Santander, la pérdida de varias vidas, más de 20. Por este lado, llega hasta aquí. Aquí es abordado por un oficial de seguridad que ya estaba notificado por radio. Aquí está el oficial inquiriéndolo. Y en ese momento él echa reversa, se devuelve aquí y aquí es donde el vehículo explota. Frente a un dormitorio primordialmente de mujeres. Esto para significarles que a pesar de que habían controles para el acceso, fueron vulnerados, en este caso por no acatar las medidas de seguridad, por la intención de cometer este acto terrorista. Algo parecido sucedió con un atentado en Cúcuta, también en una brigada, donde en esa ocasión un exoficial de esa organización lleva un vehículo cargado, lo coloca en un sitio y lo detona, así que no podemos confiarnos de quienes han trabajado con nosotros. Las personas pueden cambiar, la confidencialidad o la forma de actuar de la persona se puede ver afectada por algún interés o por alguna afectación en el trato que hubo, así que hay que tener mucho cuidado.
Aquí más adelante hay otros eventos de hurto, como para que los tengamos en cuenta. Voy a doblarlo un poquito. Hurto en un establecimiento público. Mire cómo ingresan, ingresan a cometer el hecho, se bajan del vehículo, apertura de cerraduras, se apoderan de varios equipos de compra. Aquí hay una suplantación de identidad para que lo tengamos en cuenta también. Una empresa de mensajería que fue suplantada. Bueno, aquí hay otros eventos, pero por tiempo vamos a pasarlos. Sin duda hay que tener mucho cuidado, hay que desconfiar mucho de todas las personas, así hayan trabajado con nosotros. Hay que adoptar las medidas de seguridad en el ingreso, el control obligatorio, los registros, etcétera, etcétera, el monitoreo, porque no sabemos cómo puedan cambiar de comportamiento de un momento a otro, inclusive con los internos. Colaboradores que se han prestado para cometer actos delictivos, inclusive atentados, son cosas del pasado, pero que se pueden volver a repetir. Bueno, frente a la gestión de análisis y gestión de riesgos para nuestro sistema de seguridad, es importante que tengamos una metodología ya definida para ser desarrollada y que esta metodología considere pues, la posible existencia de riesgos relacionados primero con el entorno, segundo con las funciones o responsabilidades que desarrolla la organización, la tercera con los diferentes asociados de negocios, con clientes, con proveedores y demás, que también podrían ser fuentes generadoras de riesgo. Y por último, las personas, los bienes que tenga la organización, de ellos también se pueden generar diferentes riesgos a considerar, pero es importante que tengamos definida nuestra metodología. Para los temas de seguridad se utiliza una metodología para identificar lo que está sucediendo o las circunstancias actuales que tenga la organización en temas de seguridad. Entonces nos apoyamos con lo que se denominan estudios de seguridad. Y el objetivo de estos estudios de seguridad básicamente buscan identificar las debilidades y las vulnerabilidades que tenga una empresa, unas instalaciones, etcétera, etcétera, y que puedan conducir pues, a la exposición a diferentes riesgos, peligros, amenazas que puedan materializar en un sector determinado, en un lugar determinado. Asimismo, los estudios de seguridad pueden entonces también traer recomendaciones, proponer algunas medidas de seguridad que puedan ayudar a prevenir, digamos, que se puedan materializar riesgos. Y esas medidas o esas acciones pueden ser medidas a tomar de manera inmediata, que se puedan hacer en el corto o en el mediano plazo, dependiendo de las características correspondientes del tipo de medida y la necesidad de su implementación.
También encontramos que permite ayudar a establecer algunos procedimientos, tanto generales como específicos, que en nuestro plan de seguridad, nuestro sistema de seguridad debería considerar y debería, digamos, adherir a él a través de esos procedimientos, protocolos de actuación o medidas de control necesarias para afinar la seguridad de nuestras instalaciones. Cuando hablamos de esos estudios de seguridad, nos van a ayudar pues a mirar todo el tema de gestión de riesgos y vulnerabilidades, nos van a ayudar a identificar eso y cómo se materializa esa identificación. Pues básicamente a través de inspecciones físicas son las que más nos facilitan, porque usted va y observa cómo está la instalación, usted con su experiencia, su experticia, identifica que la pared está muy bajita y es necesario que le subamos un poco de altura, le coloquemos una concertina, coloquemos la luz para la noche, que coloquemos una cámara o que cambiemos la ubicación de la cámara, traslademos de un lugar A a un lugar B donde hay mayor cobertura, una redundancia en temas de medidas de seguridad, etcétera, etcétera. Y es esa inspección física la que nos va a ayudar a identificar esos riesgos y las vulnerabilidades que tengamos. También nos va a ayudar con esa inspección pues a considerar cuál podría ser la amenaza más latente hacia las instalaciones, hacia los bienes protegidos. También nos podría ayudar a identificar con estudios complementarios, con consulta, por ejemplo, en las estadísticas que maneja la DIJÍN a través de la consolidación de información de casos que tiene la DIJÍN. Ahí podríamos conocer la frecuencia o cuántos hechos de manera mensual, semanal o diaria se están presentando, por ejemplo, de hurto a instalaciones, hurtos a empresas, etcétera, etcétera. Ahí nos podríamos apoyar también. También podrían considerarse en el estudio cuál es el impacto económico dependiendo del bien a proteger, qué tipo de maquinaria es, cuál es el valor en el comercio, qué tan apetecida es esta maquinaria para ser comercializada de manera ilegal, cuáles podrían ser sus receptores o si es una máquina exclusiva que no tiene comercio. Todo eso lo podríamos determinar con el análisis correspondiente a través de los estudios de seguridad. Esos estudios de seguridad pues van a tener un alcance. Yo debería determinar ese estudio de seguridad para qué, o sea, ¿a qué se lo quiero hacer? A toda la instalación completa, a mi empresa que es una multinacional y lo vamos a hacer en Colombia y en otros países, o vamos a hacer esa verificación, digamos, de manera general, de manera parcial o de manera específica. Cuando hablamos de manera general es para mirar todo el tema de seguridad física, mirar, por ejemplo, todo el tema de encerramiento, las áreas periféricas, cómo está la parte interna, cuáles son las áreas restringidas, las áreas críticas, cuáles son las áreas de acceso para todas las personas o áreas comunes. También vamos a considerar la seguridad de las personas que están dentro de esas instalaciones, cuál es la seguridad operacional y de los procesos en temas de fabricación, de cargue, descargue, de vehículos que entran y salen, etcétera, etcétera, y también de seguridad de la información. O cuando hablamos de ese estudio de seguridad de manera parcial, básicamente está dirigido a algo especializado que queremos estudiar o de manera específica cuando hay un incidente, hay un riesgo materializado y vamos a analizar ese problema en particular, pues también podríamos hacer un estudio para esa situación específica que queremos evaluar a través de este instrumento. En ese diseño, en la fase 2 del programa de seguridad, pues queremos invitarlos a que ustedes consideren estos elementos de ese programa de seguridad. Primero, incorporar un planeamiento estratégico de ese programa de seguridad a través de una política de seguridad, ojalá que sea integral, pero que incluya los elementos de seguridad, que establezca claramente los objetivos que se van a desarrollar, que tenga una forma de medición, que se le haga el seguimiento y se pueda medir lo que está pasando, los temas de seguridad, si se están dando como están previstos, si hay alteraciones para identificar medidas a tomar adicionales. También que se tengan unos procedimientos claros, unas metodologías para identificar los riesgos, para hacer todo el tratamiento, aplicar los controles. Que se hagan también actividades de auditoría interna.
por parte de personas especializadas con competencia, que se definan presupuestos y se tengan claros los recursos que se van a emplear, que se van a utilizar, por ejemplo, en el tema tecnológico. La seguridad física sin el apoyo de medios tecnológicos queda bastante corta, dependiendo del sitio o lugar que vamos a proteger, pero normalmente la tecnología nos ayuda a reducir personas en los sitios y a través de monitoreo, pues un control mucho más grande de nuestras instalaciones. También debemos considerar el personal, el recurso humano, el talento humano, que va a ser parte de la seguridad, la competencia de ellos, la administración del programa de seguridad, que tengamos un director, un gerente, un responsable de seguridad, que sea también una persona competente, capacitada y que ayude a difundir esa capacitación a todos los colaboradores de nuestra empresa. También debemos considerar todo el tema de barreras externas o perimetrales y de las barreras internas o de las edificaciones, los lugares críticos, etcétera, etcétera. Dentro de ella lo que serían cómo vamos a hacer el control de acceso, qué barreras impiden la entrada por sitios no autorizados, las mallas, etcétera, etcétera, serían elementos a tener en cuenta. En cuanto a la parte tecnológica, es importante tener algunos sistemas que nos adviertan, nos dejen registros, como son los dispositivos para detección, por ejemplo, de temas de humo ante una emergencia, el tema de alarmas de personas que ingresan de manera no autorizada, los equipos de comunicación, cuando tenemos unas instalaciones grandes y hay varias personas que prestan el servicio y necesitan una comunicación entre ellas para estar enterado de lo que está sucediendo y coordinar y articular los esfuerzos, y algunos sistemas de control que permiten articular las diferentes herramientas a través de hardware y software necesarios para nuestro sistema de seguridad. Los registros, dejar las estadísticas, la información de reportes de lo que está ocurriendo, de algún tipo de incidente, el ingreso y la salida de los vehículos, de las personas, dejar los registros, hacer las verificaciones de las instalaciones, del estado de los sistemas de alarma, del sistema de monitoreo, cómo están y los registros correspondientes, así como también todo lo que dijimos de hacer auditorías para verificación, la implementación de los controles en la organización. Los programas de mantenimiento, que también sean un elemento incorporado en nuestro programa de seguridad, porque si usted compra hoy una cámara, mañana ya le queda obsoleta, si no es tecnología que se permite, digamos, integrar, se puede mejorar sin necesidad de reemplazo, pues va a ser mucho más complejo. Así que los programas de mantenimiento y de reemplazo de medios tecnológicos deberían también ser considerados en el diseño de nuestro programa de seguridad física, de seguridad de las instalaciones y de control de accesos. También los invitamos a que tengamos una especie de secuencia de aplicación de las medidas de protección. Y esas medidas de protección deberían tener como una especie de orientación donde deberíamos impulsar más las medidas preventivas, es decir, las medidas que ayudan a evitar que los riesgos se materialicen o en el caso de que materialicen, el efecto sea menor. También medidas disuasivas que sean de menor proporción por el tema tan costoso que es, sean alrededor del 15%, las de prevención del 80% y las de reacción sean un 5%, es decir, el último ratio, el último recurso sea la reacción para verificar, para confirmar, para desvirtuar si algo se materializó dentro de los temas de seguridad, dentro de los riesgos que estamos controlando. Así podríamos entonces hacer el diseño de nuestra seguridad, seleccionar las medidas a aplicar, partiendo del perímetro que vamos a controlar, toda la zona externa, las áreas que están dentro de ese perímetro que queremos también hacerle protección y los puntos específicos o los bienes a proteger en donde están ubicados para que estén mucho más fortalecidas las medidas de seguridad en punto de ese lugar. ¿Qué deberíamos hacer también? Delimitar las áreas según los niveles de riesgo. Entonces, ¿cuál es el nivel de riesgo que yo identifico para la zona de parqueo de nuestros colaboradores o funcionarios? ¿Cuál es el nivel de riesgo de la zona de parqueo de visitantes? La zona de parqueo de contratistas, de proveedores que traen elementos. La identificación y el control sobre las áreas de locker para nuestros colaboradores
cómo deberíamos tener eso monitoreado y controlado para evitar riesgos ahí también en temas de seguridad. ¿Cómo es el nivel de riesgo y las medidas de protección para la zona de carga y descargue? ¿Cuál es el nivel de riesgos para las reuniones públicas? ¿Hago en el mismo lugar reuniones públicas y reuniones privadas? ¿Tengo un lugar para hacer reuniones con invitados y otro lugar donde hago reuniones para mi equipo de trabajo nomás? ¿Cuál es el nivel de seguridad para uno y para el otro? ¿Cómo está el área de almacenamiento? Y cómo restringo, cómo controlo, cómo monitoreo 24 horas ese sitio de almacenamiento, por ejemplo, la carga que va para exportación. Esos niveles de seguridad van a conllevar entonces tener medidas de control mucho más fortalecidas dependiendo del nivel de riesgo que hayamos identificado. En cuanto a la fase 3 de implementación del programa de seguridad, básicamente pues los invitamos a que tengamos algunas soluciones de protección para cada uno de esos sitios, lugares, bienes a proteger, etcétera, etcétera. Y yo debería entonces tener o considerar, entre otras, las cercas, los edificios en su parte interna, como también en su parte externa o el perímetro, ventanas, puertas, etcétera. Las necesidades de tener, por ejemplo, casetas de seguridad para guardas cuando mis instalaciones así lo requieren. Delimitar de manera muy clara y ojalá con iluminación y con control las zonas de parqueo. Tener el control de llaves, claves, cerraduras de acceso y de salida. Tener un control de en qué momento pueden ingresar las personas. Los fines de semana todos pueden ingresar o el acceso solamente es de lunes a viernes en el horario de 7 de la mañana a 7 de la noche. ¿Quién controla cuando una persona se queda? ¿Qué autorización deberían tener previa de seguridad con la información del jefe directo, el jefe del área, etcétera, etcétera? Las diferentes inspecciones de reconocimiento de cómo están las instalaciones, cómo están las cámaras, cómo están las concertinas, o cómo están los muros, cómo están las chapas. Esas actividades de inspección también deberían ser implementadas y llevadas a ejecución de manera material con los registros correspondientes. La carga, dependiendo de su valor, de su destinación, llevan unas cargas más riesgos que otras. ¿Cuáles son las medidas? ¿Cuáles son las protecciones? ¿Cuáles son los controles que deberíamos tener en cuenta? También la necesidad de planificación de sistemas de reconocimiento. Entonces hay ya reconocimientos biométricos para hacer el control de acceso y de salida, para que la gente pueda accesar a sitios críticos con códigos, con tarjetas, con llaves, con claves, con reconocimiento de iris. Esas son medidas que deberíamos considerar. Y esas medidas de seguridad, sin duda, van a ser priorizadas dependiendo del tipo de área. Por ejemplo, áreas que requieren máximas medidas de seguridad, medias medidas de seguridad o mínimas medidas de seguridad. Y aquí hay como una relación que no es la única, que uno la puede ajustar dependiendo de sus necesidades. Por ejemplo, máximo medidas de seguridad, las áreas de producción y de cargue, donde están las cajas fuertes, bóvedas, áreas que hemos determinado como áreas controladas, restringidas o críticas, podrían tener medidas máximas. Por ejemplo, las puertas, las chapas y las paredes que tienen, si es un edificio, pues las paredes deberían ser lo suficientemente robustas para garantizar los temas de seguridad y no como en algunas ocasiones que uno hace auditoría y encuentra que la pared es, es que es un cartón o la pared es un pedazo de madera que se puede remover y ahí no hay medidas de seguridad adecuadas. También hay unos niveles de seguridad medios para algunos sitios, por ejemplo, en cercas, muros, algunas avenidas, calles, carreteras dentro de las instalaciones que requieren medidas de seguridad de tipo medio y mínima cuando hay barreras naturales, por ejemplo, ríos, rocas, lagos, que nos ayudan también a hacer protección, pero que necesitan unas medidas mínimas por su extensión y por su topografía. En cuanto a la seguridad perimetral, pues aquí hay unos elementos para considerar y es que en esa seguridad perimetral nosotros podemos tener en cuenta, por ejemplo, medios que son humanos y animales. Yo podría tener personas
para ayudar a hacer todo el tema de seguridad perimetral, unos guardas que están garantizando la seguridad de ese perímetro y que algunos de ellos puedan tener, por ejemplo, animales, caninos para identificación de explosivos o caninos que ayudan también al control de sustancias estupefacientes, entre otras, dependiendo de la necesidad, de la capacidad de la organización. Mecanismos también naturales, físicos, mecánicos, eléctricos, electromecánicos, electrónicos. Y el tema tecnológico nos va a ayudar mucho para hacer la garantía del control de la seguridad, como más adelante lo vamos a ver. También algunas medidas, tener políticas donde fijan, por ejemplo, el ingreso y la salida, el ingreso y salida de colaboradores se hace por la puerta 1, el ingreso y salida de visitantes se hace por la puerta 2. Políticas o procedimientos que definan ese tipo de situaciones o de controles. Todo el mundo debe ser verificado sus elementos cuando entran y salen, las cajas, los correos, los paquetes. Son instrucciones de seguridad que se deben fijar y que van a ayudar a tener una garantía de control desde el perímetro, desde el acceso a las instalaciones de mi empresa. Y sin duda lo que busca esa seguridad perimetral es prevenir, es disuadir, es frenar, retardar o, digamos, desalentar al delincuente para que él pueda cometer algún tipo de intrusión, algún tipo de ingreso de elementos dañinos, granadas, explosivos, etcétera, etcétera, al interior de nuestras instalaciones. Ahí está la foto del señor que está listo para ingresar. Debemos considerar en ese tema del perímetro los linderos que tengamos, pues el uso de esas barreras naturales si las tenemos, tener definido o restringido el acceso por unos puntos específicos, la iluminación, ojalá que haya redundancia en la iluminación, que ojalá se pudiese mantener la luz de noche similar a la del día a través de esta iluminación, la identificación de algunos puntos ciegos, donde las cámaras de seguridad no alcanzan por los ángulos a tener control. Esos puntos ciegos deberían tener unas verificaciones temporales, alguien que va y inspecciona, verifica cómo está. Mantener una buena señalización de ingreso y de salida de las instalaciones visible a todos los colaboradores, visitantes, contratistas y demás. Hacer los registros de ingreso y de salida, así sean canzones, pues toca hacerlos. Utilizar todo el tema de carnets temporales nos van a ayudar a garantizar la seguridad de ingreso y por los sitios adecuados y pues apoyarnos con todo el tema tecnológico. En cuanto a las barreras y cerramientos, es muy importante que incluyamos las 4 líneas de protección y barreras que nos ayudan a evitar que el riesgo se pueda materializar. Tener en cuenta la parte exterior, como ya lo dijimos, todo el tema del perímetro, el perímetro interno de los edificios, porque ahí también hay un riesgo. Alguien puede superar la primera barrera de perímetro exterior y estar en una instancia cercana a los edificios. Si el edificio tiene la carga, por ejemplo, y tenemos la posibilidad de tener un control interno hacia ese lugar, pues ahí estaríamos garantizando un poco más la seguridad. También conocer muy bien las dependencias y los espacios interiores de cada edificio para mirar qué cerramiento, qué barrera, qué control de acceso, qué códigos de acceso, etcétera, deberíamos implementar. Y por último, el contenido dentro de cada edificio, es decir, la caja fuerte, la bóveda, las armas, etcétera, etcétera, serían también elementos que necesitarían de pronto alguna medida complementaria, una chapa de seguridad, una cámara de monitoreo, y es ahí donde esos elementos nos van a ayudar mucho para hacer el control de los diferentes lugares. Debemos identificar entonces las áreas, si son áreas de acceso general, por ejemplo, en la parte de recepción, las cafeterías y baños, si son áreas restringidas, donde hay ingreso, pero previa autorización y consulta con alguien, por ejemplo, al archivo, por ejemplo, a la zona de contratación, de hacer contratos, de firmar contratos, si es un área que tenemos como restringida, se pide la autorización para su ingreso, y si son áreas críticas, pues necesitan no solamente que sea autorizada, sino que quede debidamente registrado quién entra y quién sale. Y ese acceso, pues digamos, está debidamente señalizado, determinado, por ejemplo, para el tema de la gerencia de la empresa, que es un sitio en muchas empresas considerado como crítico, el armerillo para estas empresas de vigilancia, la zona donde está el router,
donde está el centro de cómputo, etcétera, donde me da información, digamos, se consolida la información sensible de la organización. También deberían ser sitios denominados áreas críticas de la organización. Aquí tenemos algunos ejemplos de barreras. Vamos a seguir avanzando. Del cerramiento. ¿Cuál es el tipo de cerramiento que yo necesito? Necesito simplemente con malla. Necesito tener, digamos, construcción con ladrillos. ¿Qué es lo que necesitamos? Entonces aquí hay algunos cerramientos que podríamos hacer con mallas eslabonadas, con alambres de púa, con cintas, con púas concertinas al tiempo. Y hay diferentes, con diferentes características en el mercado para que nosotros consideremos. La extensión de mi empresa es una zona abierta. Por ejemplo, si uno dijera una empresa que tiene cultivo de cannabis, será necesario, será conveniente, económicamente adecuado colocar una cerca en ladrillo por todo el contorno, o será necesario colocar, por ejemplo, alambre de púa y una cerca viva a continuación para darle la protección adecuada frente a estas matas que están siendo cultivadas en el sector tan amplio, un sector abierto. Somos nosotros a través de la inspección los que vamos a determinar como organización o a través del apoyo de esos expertos con los estudios de seguridad cuáles son las medidas convenientes. Aquí tenemos algunos tipos de muros, tener algunas consideraciones, por ejemplo, la altura, 2.20 de altura, las puertas, por ejemplo, para peatones o para vehículos, cuáles son las características más adecuadas para yo, digamos, implementar. Si necesito casetas de seguridad, si es, por ejemplo, una empresa de logística, necesitaría de pronto una caseta de seguridad o necesita simplemente una garita, un sitio de control donde está el ingreso de los vehículos y que el guarda se pueda proteger y se pueda cumplir su función de manera adecuada. Así que ahí vamos determinando dependiendo de las necesidades. En cuanto a la seguridad electrónica, pues básicamente el apoyo de esos medios tecnológicos nos van a ayudar a garantizar la seguridad, tener componentes, por ejemplo, los circuitos cerrados de televisión implementados han ayudado a muchas empresas a evitar hechos, a detectar, a prevenir, a disuadir. Tener también un buen sistema de control de acceso con tarjetas, con reconocimiento biométrico, con reconocimiento de iris, dependiendo de la necesidad y la capacidad de la organización, pues va a ser interesante que esas medidas las llevemos a ejecución. En cuanto a medios tecnológicos, pues hay diferentes sistemas de seguridad dependiendo de qué quiero yo proteger, cuál es el bien y cuál es la intención de control. Por ejemplo, frente al tema de hurtos, yo podría tener unos sistemas que me ayuden para la defensa física, el circuito cerrado de televisión o algunos sensores, unas alarmas, dispositivos que me permitan identificar, advertir, controlar, etcétera. Encontramos también algunos sistemas que nos van a ayudar para unas situaciones específicas. Por ejemplo, si yo quiero controlar el tema de ingreso de armas a las instalaciones, podría apoyarme entonces con detectores de metales, con garres o con arcos, etcétera, para identificar. O si yo quiero identificar, digamos, sustancias químicas con diferentes equipos de rayos ultravioleta, entre otros, me van a poder ayudar a identificar. Para incendios hay sensores especializados para este tema, identificar algún tipo de alteración en temas de calor, entre otros. Así que tenemos en el mercado muchos sensores, muchos equipos que nos van a ayudar a a facilitar la tarea, sensores de intrusión en el tema perimetral para que identifican a través de algunas cintas, campos magnéticos, entre otros, la variación y podamos identificar si hay alguien ingresando de manera no autorizada. Entonces tenemos aquí varios dispositivos que nos van a brindar algún tipo de apoyo. Circuitos cerrados de televisión, como les decía, hay unos sistemas que están implementados, cada vez hay más avances, pero sin duda lo que va a hacer el circuito cerrado de televisión es tener un centro de monitoreo y unas cámaras que están tomando algunas imágenes, algunas evidencias de lo que está pasando en nuestro entorno perimetral, a nivel interno,
o a nivel de un bien protegido de manera específica. Vamos a encontrar entonces cámaras móviles, cámaras fijas, cámaras a color, en blanco y negro, dependiendo de mi necesidad, de los costos de los equipos, pues vamos a encontrar esas herramientas. También vamos a encontrar equipos que van a mantener la información, digamos, garantizada a través del tiempo, a través de sistemas de grabación en la nube o algunos dispositivos de grabación con capacidades diferentes. Ya hablamos de tera, en algunos que puedan tener mayor capacidad. Y también esos sistemas de monitoreo. Entonces hay centros de monitoreo o hay pantallas para hacer monitoreo en diferentes lugares. Lo importante sería entonces, dentro de la capacidad y la posibilidad, que quien hace monitoreo no esté ejecutando otras actividades al tiempo, porque no va a hacer ni lo uno ni lo otro, y es lo que aprovecha el delincuente. Aquí hay algunos sensores, por ejemplo, cercas electrificadas que ayudan a hacer también la garantía de la seguridad con diferentes tipos de precios, de durabilidad. Encontramos sensores de presión. Cuando hay cambio en la presión, se activa el sensor y nos manda pues la señal para poder identificar si en algún sitio controlado está pasando alguien sin autorización o de pronto fue un animal que pasó en ese momento, pues podamos confirmar o desvirtuar este tipo de situaciones. Campos electromagnéticos que también nos dan señales, advertencias de alguna intrusión. Así que hay muchos en el mercado. Hay cercas metálicas también específicas para ayudarnos a hacer todo el tema de control, especialmente hacia la parte perimetral. Sensores infrarrojos también que nos dan imagen correspondiente, especialmente, como les decía, para la protección a nivel perimetral. Hay algunos sensores especializados para identificar situaciones puntuales, detectores de metales, detectores de niveles de líquido, de humedad, de sustancias químicas, de rayos ultravioleta. Así que, ¿cuál es mi necesidad? El mercado pues le presenta algunas alternativas de poder llevarlas a cabo. Para ir cerrando un poco, está el control de accesos. ¿Cómo entonces podríamos garantizar ese control de accesos? ¿Cuál es la función que voy a tener yo para mi empresa en ese control de acceso? Que básicamente lo que nos va a ayudar es asegurar que únicamente ingresen o salgan pues las personas que están autorizadas para acceder a las instalaciones, para acceder a determinados sitios específicos, áreas controladas, áreas críticas, y esa es la funcionalidad que va a tener mi control de accesos. ¿Cómo podría hacer ese control? Pues yo lo podría determinar para hacerlo de manera manual, de manera automatizada o un sistema mixto que sea manual y automatizado. Si es manual, pues hablamos que podrían existir, por ejemplo, guardas de seguridad que hacen la verificación de autorizaciones de ingreso, que hacen verificación de la identidad de la persona, que hacen la comparación de la persona de manera física con el documento de identidad que está presentando, una cédula de ciudadanía, una cédula de extranjería, un pasaporte, etcétera, etcétera. Y si es mucho más especializado se guarda, podría inclusive en algún momento hacer algún tipo de cotejo, no sé, de huella, si es necesario para confirmar una identificación. En sistemas automatizados, pues hay diferentes dispositivos de control de ingreso que básicamente nos van a dar el registro comparativo de alguien que hizo un ejercicio previo de, por ejemplo, de enrolamiento de la huella y que al momento de acceder se coteja quien está ingresando esa huella frente al que está registrado en el sistema. Si es igual y tiene avalado el permiso, pues va a dar el acceso, la posibilidad de que ingrese a través de ese sistema automatizado. Dependiendo de ese dispositivo que tengamos o ese sistema, se va a hacer de manera automatizada o se va a hacer de manera mecánica, dependiendo de si es un código de acceso de manera manual, pues deberá ingresar los números para poder acceder y demás. Es importante en ese control de accesos tener en cuenta este principio que dice nunca apartarse del procedimiento establecido. Si el procedimiento establece punto A, B y C, quien está haciendo el control debería hacerlo. Quien está ingresando debería cumplir ese procedimiento.
quien hace parte de la organización, un colaborador, debería conocer, entender y aceptar que ese es el procedimiento de ingreso y de salida y siempre respetarlo y ejecutarlo, dejando los registros. Así que los invitamos a generar esa cultura de seguridad en punto de el ingreso y la salida de las personas, los paquetes, los vehículos y demás. Deberíamos entonces tener esos sistemas de identificación, realizar efectivamente la verificación de esa identidad o esa identificación de esa persona, de ese vehículo y demás. Debemos tener en lo posible un sistema de autorización de acceso previamente establecido, si es una persona recurrente, un colaborador que es recurrente, o una autorización temporal, dependiendo de una persona que va a ingresar de manera aleatoria o de manera, la única vez que va a ingresar, pues pedir autorización para que ingrese, que eso el protocolo lo tenga establecido y que haya el control de esa persona dentro de las instalaciones y que quede la huella o el registro de salida de esa persona como parte del control de accesos que la organización pueda tener. Esos sistemas de identificación que permiten dejar los registros, pues son muy buenos, pero hay que tener en cuenta el cumplimiento de la aplicación de esa autorización previa para el tratamiento de datos. La ley de protección de datos, para el caso colombiano, que debemos respetar, que debemos acatar las diferentes disposiciones que han ido teniendo algunas modificaciones, debemos darle garantía, que la persona firme, que la persona dé el aval y que quede la evidencia de ese aval para no tener de pronto más adelante algún tipo de demanda. Si vamos a hacer filmación, grabación, se le informe a la persona que está siendo grabada, monitoreada para temas de seguridad y también darle cumplimiento a la acción de tutela 114, que dice cuándo podemos entregar o no información que queda grabada en este tipo de evidencias, que sería solamente para efectos judiciales, con orden judicial. También tenemos que para ese control de accesos, garantizar la inspección física de ese documento que trae la persona. Ojalá tengamos la capacidad con nuestros guardas o la persona de recepción de poder identificar cuando un documento puede ser falso. Eso nos va a ayudar a tener tranquilidad cuando una cédula de pronto es falsa. La DIGIN tiene algunos elementos que facilitan, la registraduría también tiene algunos elementos para determinar cuando una cédula es o no falsa, y que la gente esté capacitada para hacer una verificación muy rápida y decir, esta cédula puede ser falsa, porque podemos encontrar en el mercado desde 20, 50, 70 mil pesos una cédula falsa que nos la hacen en media hora, en una hora. Así que es muy delicado el tema en el caso colombiano. Ese control de accesos, esa primera línea de acción de control, pues se requiere que haga esa confirmación de identidad de la persona, que pida ese documento que le entregan, que ojalá sea con el documento oficial de identificación que sería la cédula en el caso de nosotros los colombianos, y que no la deje en la recepción o el guarda la deje ahí y entregue un carnet temporal, sino que una vez verificada esa cédula, luego devuelva la cédula y pida un carnet con fotografía para entregarle la ficha o el carnet temporal, que queden esos registros y se haga ese procedimiento, pues cumpliendo el marco normativo que está prohibido retener las cédulas en las recepciones o lugares de control al interior de las empresas. Tenemos los sistemas automatizados de control de acceso a través de algunos dispositivos que permiten verificar la confiabilidad. Ya ingresamos a algunos sitios simplemente con la cédula de ciudadanía, le hace el lector de la cédula y le permite el acceso, la salida y de una vez queda el registro en el computador, en el sistema, en el aplicativo, a qué horas ingresa y a qué horas sale la persona. O tenemos tarjetas. La tarjeta que básicamente pues, ha sido muy utilizada, pero que tiene el riesgo que alguien la deja caer, la deja perder y alguna persona la podría utilizar en algún momento para cometer este tipo de actividades delictivas. Entonces es importante que tengamos el control cuántas tarjetas hay en funcionamiento, si alguien se va de la empresa que desactivemos ese usuario, haya ese control, ese monitoreo periódico de claves y de accesos cada cuánto se pueden hacer.
También tenemos detectores de control de acceso, que son aparatos mediante digamos, un circuito que lo que realiza es la extracción de la onda modulada para mirar algunas sustancias, si son físicas, químicas, mecánicas, electrónicas y demás, y dependiendo del dispositivo, pues nos va a ayudar a identificar eso que queremos controlar, que quiere acceder para mantener la seguridad. Si es un metal, cuál es el mecanismo que podemos utilizar, por ejemplo, el garre, por ejemplo, el arco, entre otros, pues nos va a servir mucho. Ahí tenemos los detectores de metales, los arcos, que son elementos comúnmente utilizados. Tenemos algunos códigos de acceso, entonces le asignamos un código a la persona y la persona pues debe colocar ese código al ingreso y a la salida, pero debe tener previamente una autorización de ingreso de salida en unas horas determinadas, y alguien también debe monitorear este tipo de controles a través de códigos de acceso, números de acceso. También encontramos dispositivos tipo credenciales que tienen algunas bandas magnéticas o que sirven también como tarjetas de aproximación, de láser, algunas inteligentes que permiten el acceso a las instalaciones dependiendo del dispositivo. Encontramos también todo lo que son dispositivos de carácter biométrico, de reconocimiento de huellas, reconocimiento de iris, reconocimiento de patrones de mano, etcétera, etcétera, que combinan algunas de estas características para el acceso. También deberíamos tener dentro de ese control de acceso y de control de las instalaciones algunos sistemas de alarma que estén interconectados, por ejemplo, con la policía. Podríamos tener algún tipo de dispositivos que faciliten avisarle a la policía en un caso de vulneración de medidas de seguridad o alarmas locales que lo que hacen pues es emitir la señal y que todo el mundo pueda conocer que hay una emergencia o que hay un tema de seguridad, etcétera, etcétera. Y estas alarmas van a ser importantes. También es importante tener el control de acceso para los vehículos, diferencial, como dijimos, de los empleados, de los visitantes, los de carga, las áreas de producción independientes, esas áreas de parqueo, para mantener la seguridad. Y por último, el mantenimiento de nuestros sistemas de seguridad, que básicamente es, oiga, instalamos unos equipos, esos equipos han funcionado, han dado la solución para los cuales los compramos, los instalamos. Esos equipos son modulares, se permiten la actualización a través del tiempo, no se quedan obsoletos de manera rápida, cada cuánto hay que actualizarlos o cada cuánto hay que reemplazarlos. Debemos verificar las condiciones de seguridad, por ejemplo, en el tema perimetral. Han cambiado las condiciones, los muros, hay construcciones cercanas. Si teníamos una quebrada de protección como primer anillo, está seca, tiene digamos, corriente de agua, maneja una profundidad grande donde es difícil que alguien pase. ¿Cómo está y cómo ha cambiado a través del tiempo? Alguien debería estar haciendo inspecciones, verificaciones, monitoreos y si es necesario, pues informar eso de manera periódica y tomar las acciones correspondientes. También decirle que las auditorías no deben reemplazar o las inspecciones no deben reemplazar las auditorías que se deben hacer a través de los sistemas. Por ejemplo, en VAS, una cosa es hacer la inspección de la seguridad y otra cosa es hacer la auditoría al proceso de seguridad de nuestra empresa para que esto funcione de manera adecuada. Aquí hay unos links de temas de bibliografía para información de ustedes y pues agradecerles para terminar con esta frase. La seguridad es un propósito de quienes hacemos parte de ella, la cual debe plasmar la realidad del día a día. O sea, la seguridad hoy puede ser una y mañana otra, pero cada día la seguridad debemos tenerla en cuenta, ejecutarla, materializarla para evitar que las consecuencias sean graves en contra de nuestra empresa y en contra de nosotros.